Y el tema de la reconstrucción post-27F ha sido recurrente en la gira del presidente Sebastián Piñera por el sur del país. De hecho, el mandatario estará este 27 de febrero, fecha en que se cumplen 4 años desde el terremoto y posterior tsunami en algunas de las zonas más dañadas. Queremos justamente conversar sobre este avance en la construcción y para eso nos acompaña el ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Muy buenos días, Paola. Bien, yo creo que estamos en un momento importante de la reconstrucción, se ha avanzado muchísimo. Yo creo que es importante reflexionar de cómo estaba Chile hace 4 años atrás. El gobierno del presidente Piñera le tocó asumir un desafío impensado, gigantesco, con los barcos en las plazas, los caminos cortados, los puentes, los aeropuertos, sistemas de agua potable, sistemas de regadío, colegios, hospitales, y entre toda esta devastación también un número muy importante de viviendas. Y reflexionemos cómo estamos entregando el país hoy día. Recibimos un país que estaba en el suelo y estamos entregando un país que yo creo que está reconstruido y bien. Por supuesto que siempre pueden quedar algunas cosas pendientes. ¿Pueden quedar o quedan? Al menos en viviendas son bastante menores. De las 222.000 viviendas que fue el compromiso, digamos, la meta de terminar, entregar, reconstruir, hoy día podemos decir que al cierre de enero, y el presidente digo cierre de enero porque el presidente mañana va a entregar las cifras del mes de febrero, que son mejores. Solamente doy un ejemplo. Hace 2 días atrás en la región de O'Higgins entregamos 400 viviendas, ayer entregamos aquí en la comuna de Santiago un conjunto habitacional. Vamos a comentar las cifras un poco más antiguas para no quitarle la pauta al presidente. Bueno, estamos todavía... Cada vivienda que se termina y entrega suma, entonces, bueno, pero al cierre de enero se habían terminado y entregado 195.000 viviendas que están en manos de las familias que fueron afectadas por el terremoto, y había 26.000 que estaban en pleno proceso de construcción. Hay algunos subsidios de adquisición, pero digamos de construcción de vivienda, y solamente quedaba menos de 1.000, que es un 0,4% pendiente de inicio. Esa cifra va a disminuir ahora al mes de febrero. Solo adelanto meses que van a llegar a 0, porque si es que eran menos de 1.000 las que estaban al debe, me pregunto no si vamos a llegar a 0, pero va a disminuir. Yo creo, Paola, que la verdad este era un desafío gigantesco. O sea, pensemos 222.000 viviendas, a veces a uno le entra por un oído, le sale por otro. Eso equivale, si uno supone 4 habitantes promedio de una familia chilena, 800.000 personas. O sea, estamos hablando de una cantidad enorme de viviendas con una cantidad de dificultades que no tendría tiempo aquí de explicarlas, pero 800.000 personas es la suma de las poblaciones de Rancagua, Talca, Concepción y Talcahuano, y que tengamos en promedio un 94% de avance, yo creo que es algo que debiera hacernos sentir orgullosos a todos los chilenos, no solo al gobierno, porque esto de verdad ha sido una obra de todos, y yo lamento que haya algunos que intentando sacar alguna ventaja política siempre estén destacando la gota del vaso que falta. Ahora, más allá de las ventajas políticas que puedan pretender o intentar sacar alguno, lo cierto es que ocurre con las estadísticas y las cifras, que claro, uno habla de cifras y efectivamente el 94% es un enorme avance, pero nos queda un 6%, y detrás de ese 6% tan frío, hablado aquí en el estudio, hay familias. Entonces, cuando uno se conecta con eso, es imposible no poner un poco más de ojo en el vaso medio vacío, no por pesimismo ni por ganas de molestar, sino que porque ese vaso medio vacío son Rodrigos, Paolas y personas chilenos que están viviendo. Se lo pregunto, por ejemplo, lo tengo clarísimo y sé que es muy duro. He estado más de, creo que 100 veces en el Biobío, he recorrido todas las regiones y sé que hay casos durísimos. Ahora, hemos enfrentado dificultades enormes. ¿Pero qué puede haber pasado, ministro, para que me lo explique a mí, que no soy especialista? Para que en 4 años no haya podido la casa de la señora Juanita, esta pobre señora Juanita que la usamos tanto en nuestros ejemplos, pero que tiene cara y identidad, digamos, en serio, familias que todavía, después de 4 años, no tienen una solución. ¿Por qué? Bueno, han habido una gran cantidad de dificultades, enormes. Sería largo enumerarlas todas, pero en primer lugar se decidió, por ejemplo, atender a arrendatarios y allegados, gente que no era propietaria de una vivienda. Eso amplificó el problema enormemente. En segundo lugar, el haber decidido reconstruir en el sitio propio. Hay más de 50.000 viviendas aisladas, una separada de otra, dispersas en 600 kilómetros de territorio. Llegar a esos lugares... Y eso dificulta además el tema de que sean de una, ¿no? Como islas. Por supuesto, pero valía la pena hacerlo porque de otra manera habría implicado que esas familias hubieran tenido que desarraigarse de lo que son sus redes familiares, sus redes sociales, su fuente laboral, donde han trabajado toda la vida. O el hacerse cargo del borde costero. En el borde costero hubo que hacer estudios de riesgo,
diseñar obras de mitigación, como el caso de Dichato, que es un buen ejemplo. Ahí se hicieron muros de contención, se diseñó un parque, hay un bulevar, una costanera, se diseñaron viviendas especialmente calculadas para resistir de mejor manera un tsunami. Y otra dificultad enorme ha sido el patrimonio. Tenemos más de 4.000 viviendas de alto valor patrimonial. De hecho, lo que nos va quedando principalmente son viviendas aisladas en lugares o viviendas patrimoniales, que son proyectos muy complejos, que interviene incluso muchas veces el Consejo de Monumentos Nacionales, en fin, pero de verdad, y quiero graficar esto con una anécdota. Hace poco estuvo el ministro de Vivienda de Estados Unidos, al cual el presidente Obama le encargó la reconstrucción del huracán Sandy, un huracán que destruyó gran parte de la infraestructura de la costa este, 60.000 millones de dólares. Él entiende estos temas y recorrió la región del Biobío. Y me comentaba él que visitó Nueva Orleans de 3 años, Katrina, exactamente, 3 años y medio después de Katrina, y me decía que él veía barrios completos en los cuales parecía que el huracán hubiera pasado ayer. Y me decía, y aquí nada de eso hay, obviamente. Y decía, bueno, este ha sido un proceso realmente bien conducido. Ahora, obviamente que en 220.000 obras van a quedar algunos lunares. Otro problema que hemos enfrentado, en Chile se ha creado 1 millón de empleos prácticamente, 970.000, ha habido un gran auge económico, mejores condiciones de vida para los chilenos, pero el lado B es que muchas empresas constructoras tienen serias dificultades para encontrar mano de obra. En muchos de estos lugares sencillamente topamos en la capacidad de construcción de la industria y han habido empresas que han tenido problemas por el alza de costos, por la dificultad de mano de obra, en algunos casos han quebrado, hemos tenido que reemplazar, hay conjuntos habitacionales en los que hemos tenido que reemplazar 2 veces la empresa constructora, entonces es un proceso muy grande y lleno de dificultades. Ministro, ¿usted está en condiciones de asegurar que todas estas viviendas reconstruidas desde cero, digamos, porque se perdieron, o que están con obras de reconstrucción porque quedaron con daños, van a resistir el próximo terremoto que sin duda va a venir? Sabemos que viene, no sabemos cuándo. Bueno, lo que yo he podido ver, por ejemplo, los departamentos... usted toca otro tema muy importante, y es que en este proceso no se renunció en nada a la calidad, y de hecho todas las viviendas que se han construido cumplen con los altísimos estándares de calidad. En Talcahuano, por ejemplo, el conjunto, ahí hay un barrio nuevo que hicimos de 1.200 departamentos, Mirador del Pacífico, son departamentos de hormigón armado, de 3 dormitorios, bien construidos, y en general yo diría que sí. Ahora, la principal falencia en el caso del terremoto anterior tuvo que ver con problemas muy específicos, no con que las normas de construcción estuvieran mal en Chile. Ministro, otra consulta a propósito de una... En todo caso se hizo una revisión de la norma de acuerdo a la experiencia del 27 de febrero y se actualizó con estándares más estrictos y hoy día eso está plenamente en vigencia. Esta mañana tempranito, revisando las portadas de los diarios, leíamos unas noticias a propósito de la reconstrucción que tiene que ver con las villas típicas, ¿no?, de Santiago. La Villa Olímpica sabemos que está terminada, la Portales tiene un avance del 30%, las 2 que hay en Ñuñoa tienen un avance de cerca del 50% y las 2 villas que hay en San Joaquín tienen apenas un avance de 12%. La crónica empezaba con la historia de una mujer que lleva 3 años viviendo en la casa de una amiga. Decía, pucha, yo pensé que esto se iba a demorar un par de meses. Llevo 3 años instalada en la casa de mi vecina. Bueno, en el caso de las villas emblemáticas fue un tremendo problema. Suman 6.000 departamentos aproximadamente, la Villa Olímpica, y tienen complejidades sociales. Hubo que encargar estudios especiales por la condición que tienen de ser un legado arquitectónico para nuestra ciudad, y los estudios recién estuvieron terminados 1 año después de el terremoto. Hubo que luego licitar las construcciones, en algunos casos traspasar los recursos al municipio para que el municipio ejecutara esa reconstrucción, en fin, y también hemos enfrentado problemas con empresas constructoras, pero hoy día tenemos un 70% de esos 6.000 departamentos que están terminados y entregados, tenemos un 20% que se está ejecutando y tenemos solo un 10% que está pendiente de inicio de esas obras de estas villas emblemáticas. Y por último, ministro, se nos acaba el tiempo, pero no puedo no preguntarle a propósito de cosas pendientes. Los gobiernos pasan, los estados quedan. Hay algunas cosas menores, dice usted, que le van a quedar al siguiente gobierno. ¿Qué pasó con lo que recibieron ustedes de Tocopilla?
cómo está hoy la reconstrucción de Tocopilla. Bueno, ese es un ejemplo claro de que estos son temas difíciles. La reconstrucción de Tocopilla estaba muy avanzada, las reparaciones estaban terminadas, pero en las viviendas nuevas también habían serios problemas. De hecho, la mitad de las viviendas nuevas no estaban construidas, no habían terrenos, no habían proyectos, había 1.200 subsidios que no se habían entregado. Hoy día está prácticamente terminada la reconstrucción de Tocopilla, tiene un 98,5% de avance, solo falta un conjunto habitacional que está terminado, que hay que hacer unas reparaciones por un tema de mecánica de suelos, pero que son poquitos departamentos. Así que yo diría que estamos terminados en Tocopilla. Ministro, no queda más que agradecerle. Sabemos que es probable que esta sea la última vez que lo vemos en calidad de ministro aquí en Mañana en Directo. Agradecerle su disposición de venir a conversar siempre con CNN Chile y que tenga un buen día. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un proceso muy difícil, pero yo creo que todos debemos sentirnos orgullosos. Y no solo el gobierno, de verdad, aquí han aportado muchas organizaciones no gubernamentales, dirigentes vecinales, parlamentarios, alcaldes, directores de obra. De verdad ha sido una tarea titánica, yo diría un proyecto país. Bien, pues muchas gracias. Muchas gracias.